24 de diciembre de 1865, el día que nació el Ku Klux Klan. Esta fecha se refiere al inicio del primer Ku Klux Klan, porque no hubo uno solo, sino varios más, pero eso lo vamos a ver más adelante. El Ku Klux Klan nace luego de la famosa Guerra de Secesión o Guerra Civil Estadounidense, donde los del sur se peleaban contra los del norte por temas como lealtad para con Lincoln y la utilización de esclavos, negando sus derechos, entre otras cosas. Al finalizar esta guerra, la supremacía de la raza blanca, el racismo y la xenofobia eran palabras que se utilizaban a diario por la mayoría de los habitantes de Estados Unidos. Eso sin contar que ejercían sus derechos de personas blancas, por sobre todo aquel o aquella que tenga algunos tonos más oscuros en la piel. El Ku Klux Klan se convertiría en el encargado de canalizar el odio racista que había sobrado de la Guerra de la Secesión. Volviendo al tema, el primer KKK, como así le decían en Estados Unidos, surgió de un grupo de amigos que estaban aburridos en Navidad. Ellos se negaban en ese momento a lo que se llamó la reconstrucción. Este término se le dio a la redención hacia el esclavismo en esta nación. Con él se eliminaban los esclavos, abrazando una emancipación y una libertad plena. Estos 6 veteranos confederados llevaron su descontento blanco un punto más allá y crearon una organización. Antes de que apareciera el nombre famoso, se barajaron otras opciones: The Merry Six o Pulaski Social Club, refiriéndose a la ciudad en donde vivían. El nombre final surgió por una mezcla de palabras que fueron modificadas para que tuviesen más impacto. La base es griega, ya que el núcleo viene de kuklos, que traducido del griego significaría círculo, y ellos la eligieron para hacer hincapié en su círculo de amigos. A esto también el capitán Kennedy añadió clan, por sus ancestros escoceses. A esta palabra luego le cambiarían la C por la K, para que sonara y se viera mejor. Posteriormente separaron kuklos en 2 palabras, cambiando la O por la U y la S al final por una X. Todo eso solamente para que sonara con más impacto. Y así nacería el primer Ku Klux Klan. Esta organización se dedicaba a realizar juegos y rituales en las que humillaban a las víctimas. En otras palabras, era una especie de club social donde los jóvenes podían encontrar su lugar. En medio de estas maneras de divertirse, hacían excursiones nocturnas por su pueblo, Pulaski, disfrazados con sábanas y máscaras para asustar a la gente, haciéndola creer que eran fantasmas. Así ellos suponían que divertían a la población, en realidad estaban molestando a todos. Era algo así como las actuales cámaras ocultas, pero sin cámara. Crearon rangos que se les asignaron a los integrantes, sumado a la indumentaria que derivaba de las sábanas blancas que usaban al inicio. Con ellas pretendían ofrecer un ambiente sombrío a sus reuniones. Sin esperar demasiado, reclutaron a nuevos jóvenes, quienes se comprometían a guardar el secreto del club. Los rituales extraños para ese entonces estaban recién naciendo. Sin darse cuenta, en las ciudades y estados vecinos se engendraban nuevos clanes. La inocencia con la que comenzó el aburrimiento de 6 personas se multiplicaba a grandes pasos, dándole lugar a una de las peores organizaciones terroristas de la historia de Estados Unidos. Al llegar lo que sería el final del periodo de la reconstrucción de los Estados Unidos, con las brasas de la guerra civil aún tibias, el KKK aprovecha para endurecer sus pasatiempos y comienzan con la opresión de varios grupos de personas. Los mayores afectados fueron los carpetbaggers, que eran los norteños que se mudaban al sur, la mayoría federales que supuestamente se aprovechaban de los locales. La mayoría de estas personas querían auxiliar a los esclavos, siempre con tintes religiosos. Por otra parte, el KKK oprimía a los esclavos liberados y a los scalawags, que eran los blancos sureños que se unieron al Partido Republicano, además de ser aliados de las personas de color. El apoyo a la esclavitud que daba el Partido Demócrata hizo que muchos de sus miembros quisieran pertenecer al Klan, que de manera informal repudiaban al Partido Republicano. Para dejar en claro el porqué del odio debemos explicar esto. Dentro de todos los estados de Estados Unidos, 11 de ellos, todos del sur, habían proclamado la independencia como los Estados Confederados de América.
Todo esto para mantener la esclavitud que los estados del norte querían prohibir. Entre los sureños, el odio aumentó hacia los del norte, que eran los más ricos e industrializados. Durante y después de la guerra, los terratenientes del sur solo tuvieron odio hacia los negros. Estos estancieros tenían mano de obra gratuita hasta que los esclavos emigraron al norte. De esta manera, la economía del sur de Estados Unidos quedaba pendiendo de un hilo lleno de hostilidad. Al poco tiempo de esta nueva organización terrorista aparecieron los ataques hacia los líderes republicanos, llevando a cabo sus respectivos asesinatos, como fue el caso de Arkansas, James M. Hines, el de 3 miembros de la legislatura de Carolina del Sur y otros hombres más. El KKK estaba en su mayoría descentralizado. Sus grupos operaban de forma independiente, pero unificadas por un propósito: la defensa del sur. Tenían una jerarquía flexible, organizada y administrada internamente. No eran improvisados. Debido a que estaban llevando a cabo acciones ilegales, evitaron a propósito dejar sus metas por escrito. De 1866 a 1867, el Klan irrumpió en las sesiones religiosas de la comunidad negra, además de invadir los hogares para robar armas de fuego con el pretexto de desarmar a los negros veteranos de la guerra civil. Grupos de hombres encapuchados llevaron a cabo varios ataques, asegurándose siempre de que superaran en número a sus objetivos, para amenazar de muerte, golpear, torturar y asesinar. Todo con el propósito central de infundir miedo y conmoción. El KKK amplió sus ideales y buscó el control político y social de los esclavos liberados. Además de la violencia física, intentó quebrar la educación, la economía, el derecho a portar armas y derechos electorales de los afroamericanos. Además, los republicanos del sur también fueron blanco de sus intimidaciones. En 1867, George Gordon, uno de los primeros integrantes del KKK, escribió una propuesta donde se describía la organización del Klan, sus principios y sus propósitos. Al año siguiente realizó un discurso donde se advertía que habían sido víctimas de ataques y en defensa propia tuvieron que actuar para reprimir a sus enemigos. Hay muchos ejemplos de lo que ocurría en ese momento, pero vamos a contar uno de ellos. Durante las elecciones generales de Georgia en abril de 1868, se habían registrado 1.222 votos para Rufus Bullock, que era el candidato republicano. En las elecciones presidenciales de noviembre de ese año, posteriormente a los ataques del KKK, solo se contó un voto a favor del candidato republicano. Su modo de proceder fue variado. Eran muy comunes los asaltos nocturnos a hombres, mujeres y niños negros, a los que increpaban, amenazaban de muerte o raptaban. Las palizas, flagelaciones, torturas y asesinatos se hicieron habituales a finales de la década de 1860. Los ataques aumentaban durante las campañas electorales. La violencia racial de ese tiempo contaba con un claro componente político. Solo en el estado de Luisiana se registraron 1.081 muertos y cientos de heridos durante la campaña de 1868, aunque no todas las víctimas fueron afroamericanos. En 1870, el KKK tenía sucursales en casi todos los estados del sur. Aunque los líderes demócratas luego atribuirían la violencia del KKK a los blancos más pobres del sur, la membresía de la organización iba desde pequeños agricultores y trabajadores hasta abogados, comerciantes, médicos y ministros. En las regiones donde se llevó a cabo la mayor de la actividad terrorista, los agentes del orden locales, la policía local, pertenecían